Voy a contarte algo que tardé casi 10 años en atreverme a decir en voz alta. No porque no lo supiera, sino porque saberlo y admitirlo son dos cosas completamente distintas, y la segunda exige un tipo de valentía que nadie te enseña a cultivar cuando eres joven y todo parece estar en su lugar. Tengo 78 años, me llamo Epifania. Enterré a mi esposo, a mi hermano mayor y a por lo menos 3 versiones de mí misma que ya no reconocería si las viera en una fotografía. Y la ilusión que más tardé en soltar, la que más daño hizo mientras la sostuve, fue esta: que mis hijos estarían ahí cuando yo verdaderamente los necesitara. No de visita, no en las emergencias breves y manejables. Ahí de verdad, con todo lo que esa palabra implica cuando tienes 70 años y las noches se vuelven largas y el cuerpo empieza a negociar contigo en lugar de obedecerte. Esa red no existía, o existía con huecos tan grandes que caí directo por ellos. Lo que me sostuvo al final no fue mi familia, fue un conjunto de principios que fui descubriendo a tropiezos, uno por uno, cada uno disfrazado de pérdida antes de revelar lo que realmente era. Te los voy a dar de manera más directa de lo que me llegaron a mí. Si puedo ahorrarte algunos años de aprendizaje doloroso, lo haré. Primera regla: cierra el registro. Mi esposo Abundio murió después de 41 años de matrimonio. No era un hombre sencillo, yo tampoco soy una mujer sencilla, pero habíamos construido algo real, algo que tenía peso y textura y una historia propia. Y cuando él se fue descubrí que una parte considerable de lo que yo creía que era mi propia estabilidad era en realidad suya, absorbida tan gradualmente que había olvidado que alguna vez no me había pertenecido. Mis 3 hijos respondieron como responden los hijos. Llegaron, coordinaron. Mi hijo mayor, Celestino, que tiene una beta organizadora que heredó de no sé quién, tomó el control de las primeras semanas con una eficiencia que resultaba a la vez útil y ligeramente irritante. Mi hija Remedios hizo listas. Hubo calor, presencia, el zumbido sostenido de una familia funcionando como familia en los momentos de crisis. Y después, como siempre ocurre, la vida ordinaria reclamó lo suyo. Celestino tenía un negocio en Monterrey que no podía seguir esperando. Remedios tenía 2 hijos adolescentes y una situación en casa que nunca terminó de explicarme del todo, pero que claramente consumía toda su energía disponible. Mi hijo menor, Ezequiel, que siempre ha sido el más afectuoso de los 3 y también el más disperso, llamaba con buenas intenciones desde Mérida y luego desaparecía por semanas. Las llamadas se espaciaron. Las visitas se volvieron eventos marcados en el calendario con demasiada anticipación. Y yo empecé a hacer algo que en ese momento no reconocí como el veneno que era. Empecé a llevar la cuenta. 41 años de almuerzos preparados, de noches en blanco durante enfermedades, de presencia en auditorios escolares donde el calor era sofocante y los actos interminables. 4 años pagando la Universidad de Celestino cuando él quiso estudiar fuera. Las semanas que me quedé con los hijos de Remedios cuando ella atravesó su separación. Todo eso estaba anotado en algún registro interior que yo no sabía que llevaba, y estaba esperando que el saldo fuera cobrado. Nunca lo fue, nunca lo sería. No porque mis hijos sean malagradecidos, sino porque son exactamente lo que son. Personas comunes con sus propias deudas emocionales, sus propios miedos, sus propios registros que están tratando de cuadrar. La primera regla es esta: cierra ese registro. Quémalo si puedes. Lo que les diste a tus hijos durante todos esos años no fue un préstamo, no fue una inversión diseñada para rendir frutos cuando tú los necesitaras. El amor que vertiste en criarlos está completo en sí mismo, pertenece enteramente al pasado. No es una deuda que ellos cargan hacia el futuro. El momento en que dejas de medir cada llamada contra una cifra imposible, te liberas. Te liberas del resentimiento que crece silencioso dentro del amor, como humedad dentro de las paredes. Te liberas para recibir lo que genuinamente te ofrecen,
que cuando dejas de compararlo con una expectativa inalcanzable, resulta ser, con frecuencia, más de lo que habías reconocido. Yo tardé años en cerrar ese registro. Ojalá hubiera tardado semanas. Cerrarlo no me hizo querer menos a mis hijos. Hizo que el amor fuera más limpio. Segunda regla: vuélvete una persona, no un papel. Durante 41 años fui la esposa de Abundio y durante 39 fui la mamá de Celestino, Remedios y Ezequiel. No llevé esas identidades como se lleva un abrigo que puedes quitarte al llegar a casa. Eran la arquitectura misma de mi vida interior. Todo lo que valoraba de mí misma pasaba por alguno de esos dos papeles antes de registrarse como real. Cuando Abundio murió y mis hijos entraron de lleno en sus vidas independientes, ambos papeles se evaporaron de una manera que me dejó parada en lo que solo puedo describir como una casa vacía, sin muebles y sin mapa. Intenté compensar expandiendo lo que quedaba del papel de madre. Llamaba con consejos que nadie había pedido. Mandaba artículos que había leído sobre temas que me parecían relevantes para sus situaciones. Una tarde, sin avisar, manejé 40 minutos hasta la casa de Remedios con un puchero de frijoles que yo había decidido que ella necesitaba, porque necesitar ser necesaria era en ese momento la única brújula que me quedaba. Ella fue amable. Remedios casi siempre es amable. Pero vi en su cara algo que reconocí desde adentro, el esfuerzo cortés de recibir algo que no había sido pedido, el ajuste invisible que requiere incorporar una intrusión inesperada en una tarde cuidadosamente organizada. No fue grosera, fue paciente, y su paciencia fue peor que la grosería hubiera sido, porque me dijo la verdad. Yo no era necesaria. Estaba siendo tolerada. La segunda regla es una que nuestra cultura evita mencionar, porque suena a egoísmo, y a las mujeres de mi generación nos entrenaron para alejarnos del egoísmo antes de que pudiéramos siquiera definirlo. Tienes que volverte una persona, no un papel. Empecé a hacer esto de manera torpe y lenta. Me inscribí en un taller de encuadernación artesanal en la Casa de Cultura, porque el folleto estaba sobre mi mesa y no encontré razón suficiente para no hacerlo. Era malísima. Mis cuadernos quedaban torcidos y las costuras no cerraban bien. Fui cada miércoles durante 3 meses. No mejoré de manera notable, pero me convertí en alguien que iba a algún lugar los miércoles por una razón que no tenía nada que ver con ningún miembro de mi familia. Empecé a escribir, no un diario de eventos, sino una exploración genuina de preguntas que nunca había pensado hacerme. ¿Qué me parecía hermoso, independientemente de lo que Abundio hubiera preferido? ¿Qué me hacía reír cuando no había nadie mirando? ¿Qué pensaba yo, Epifania, sobre las cosas que importan, sin filtrarlos por lo que una buena esposa o una buena madre se supone que debe pensar? Las respuestas me sorprendieron. Tenía opiniones sobre música contemporánea que nunca había expresado porque a Abundio le parecía ruido. Tenía un interés profundo y genuino en la historia de la medicina prehispánica que siempre había descartado como demasiado excéntrico para mencionarlo. Tenía una preferencia por las mañanas completamente solitarias, sin conversación, que había suprimido durante 4 décadas, porque en mi casa las mañanas siempre habían sido territorio de todos. Estos descubrimientos eran pequeños. Se sentían al principio casi ridículamente pequeños, pero eran míos, y el proceso de acumularlos, la arqueología lenta de encontrar Epifania debajo de todos los papeles que la habían cubierto, resultó ser el trabajo más importante que hice en esos años. Tercera regla: reconoce tus límites reales. Esta llegó de una manera particularmente poco sutil. Ezequiel me llamó desde Mérida en medio de una crisis profesional que se había complicado de maneras que no esperaba. No necesitaba información ni consejos.
Necesitaba la presencia sostenida de alguien que lo quisiera, el tipo de compañía que simplemente existe junto a uno mientras el susto pasa. Necesitaba, en otras palabras, exactamente lo que yo siempre había estado disponible para dar. Excepto que yo tenía 72 años, vivía sola y cargaba con las consecuencias de una caída el invierno anterior que me había dejado con una rodilla reconstruida y una comprensión silenciosamente revisada de mis propias capacidades físicas. No podía subirme a un avión sin que fuera un acontecimiento que requería planificación. No podía ser, si era honesta conmigo misma, la versión de mamá que Ezequiel necesitaba en ese momento, la que llega, resuelve, sostiene, no se cansa. Le dije que lo quería. Hablamos 2 horas. Cuando colgué, me quedé sentada en mi cocina llorando, no por sus dificultades, que eran reales pero superables, sino por el dolor específico de entender que ya no era lo que había sido, que el papel de la persona que arregla las cosas había caducado sin pedirme permiso. La tercera regla tiene que ver con la honestidad. Tienes límites reales ahora, y fingir que no los tienes no le sirve a nadie. Esto no es una derrota, es un tipo diferente de valentía, la valentía de decir con claridad y sin disculparse, esto es lo que puedo ofrecer y esto es lo que genuinamente ya no puedo. Cuando empecé a tener estas conversaciones con mis hijos, no de manera dramática ni como anuncios de deterioro, sino simplemente como recalibraciones honestas de lo que podían razonablemente esperar de mí, algo cambió en nuestras relaciones. La pretensión se disolvió. Dejé de actuar una versión de mí misma que ya no podía sostener completamente. Ellos dejaron de caminar de puntitas alrededor de lo evidente. Pudimos encontrarnos, por fin, en el presente real, en lugar de en la mitología de quien yo había sido. Hay una libertad particular en dejar de mantener la actuación de un yo que has dejado atrás. No esperaba que esa libertad se sintiera como alivio. Se sintió exactamente así. Cuarta regla: reconcíliate con tu propia compañía. Nunca había estado verdaderamente sola, ni una sola vez en 78 años, no por ningún periodo sostenido. Infancia en una casa ruidosa con 5 hermanos, universidad compartida, matrimonio a los 26 directamente desde la casa de mis padres, 4 décadas de un hogar que nunca estuvo callado, nunca vacío, siempre habitado por el ruido y el movimiento y la necesidad de otras personas. Cuando Abundio murió, el silencio llegó a mi casa como un huésped no invitado que se negaba a marcharse. Lo combatí durante casi 2 años. Dejaba la televisión encendida en cuartos donde no estaba. Fabricaba pretextos para salir, mandados que podían haberse consolidado en una sola salida, pero que yo multiplicaba deliberadamente para no tener que quedarme en casa con lo que me estaba esperando ahí. Llamaba a personas con las que apenas tenía suficiente confianza para llamar, solo para escuchar una voz al otro lado, solo para desplazar la ausencia con cualquier sonido humano. No era sostenible. Era también, entendí eventualmente, una forma de cobardía que me estaba costando algo importante. El cambio llegó durante un apagón una noche de febrero. La televisión se apagó. El ruido de fondo que yo había usado para aislarme de mí misma se apagó con ella. Me quedé sentada en la oscuridad con una vela, y durante los primeros minutos estuve convencida de que iba a salir de mi propia piel, y entonces no lo hice. El sentimiento pasó, como pasan los sentimientos cuando dejas de pelear contra ellos, y lo que quedó fue algo que solo puedo describir como mi propia compañía. Epifania, sentada en un cuarto silencioso, sin esperar nada, sin actuar para nadie, sin necesitar que algo específico ocurriera a continuación. No fue inmediatamente placentero, pero era real de una manera en que los días ruidosos no habían sido.
La cuarta regla es una que nuestra cultura hace casi imposible honrar, porque nuestra cultura ha decidido que la soledad es sinónimo de abandono y el abandono es sinónimo de fracaso. No lo es. La soledad es una habilidad, se aprende, y una vez aprendida se convierte en algo que no solo toleras, sino que valoras genuinamente. La capacidad de estar presente contigo misma, de encontrar tu propia compañía suficiente, de pasar un sábado tranquilo sin que la calidad de ese silencio dependa de si alguien ha llamado. Practiqué esto como practiqué la encuadernación. Torpemente al principio, luego con creciente competencia, luego con algo parecido al placer genuino. Aprendí a leer durante 3 horas sin sentir el jalón de revisar si alguien me necesitaba. Aprendí a caminar por mi colonia sin narrar internamente lo que veía para una audiencia imaginaria. Aprendí a sentarme en mi patio al atardecer y encontrar que el atardecer mismo era suficiente. Esta capacidad, estar sola sin ser disminuida por la soledad, se convirtió en el cimiento sobre el que todo lo demás que te voy a contar fue construido. Sin ella, nada de lo que vino después habría sido posible. Con ella, todo lo que vino después tuvo un suelo firme donde pararse. Quinta regla. Construye la comunidad que realmente va a aparecer. Durante casi 60 años no tuve amigos verdaderos. Tuve familia, que siempre traté como suficiente. Tuve conocidos, vecinos, el tejido social placentero pero superficial de una vida organizada alrededor del esposo y los hijos. Pero no tuve personas que fueran mías de manera independiente. Nadie cuya presencia en mi vida estuviera basada puramente en elección mutua, en afinidad genuina, en el tipo de atención libremente ofrecida que no puede ser heredada ni obligada. Cuando Abundio murió y mis hijos se dispersaron en sus vidas completas, descubrí que no tenía, en algún sentido social fundamental, absolutamente nada. No había infraestructura, no había red de personas que notaran, con preocupación genuina en lugar de obligación dutiful, si yo dejaba de aparecer en algún lugar donde se esperaba que apareciera. Este fue el descubrimiento más aterrador de ese período. Más aterrador que el silencio, más aterrador que reconocer mis límites, porque señalaba hacia un error específico y corregible. Había pasado 6 décadas invirtiendo exclusivamente en un portafolio social sin diversificación, y cuando el activo principal de ese portafolio se redujo, no tenía nada a qué recurrir. Empecé a construir algo nuevo a los 71 años. Empecé tan pequeño que parecía casi absurdo. Había una mujer que se llamaba Tranquilina y que vivía 3 casas más adelante. Durante los 12 años que llevábamos siendo vecinas, no había recibido de mí más que un saludo desde el carro y ocasionalmente un comentario sobre el clima o sobre las obras que estaban haciendo en la calle. Una mañana de marzo, sin ningún plan particular, toqué su puerta. Le dije que había querido hablar con ella de verdad desde hacía tiempo y que si le gustaría caminar hasta la cafetería que estaba a 2 cuadras. Dijo que sí. Estuvimos en esa cafetería 2 horas y 20 minutos. Tenía 68 años. Acababa de jubilarse de una carrera larga como química farmacéutica. Y era graciosa de una manera que me tomó completamente por sorpresa. Precisa, irónica, con un sentido del absurdo que yo no había encontrado en nadie desde que Abundio murió. No me había reído así en mucho tiempo. Empezamos a caminar hasta esa cafetería los jueves por la mañana, luego algunos lunes también. Su sobrina vivía cerca y a veces se unía a nosotras. Conocí a través de la sobrina a una mujer llamada Perpetua que organizaba tertulias informales en su casa. Conversaciones sobre ciencia, historia, arte, lo que fuera, los segundos viernes de cada mes, con mezcal de por medio y sin ninguna estructura formal. Fui la primera vez muerta de miedo. No conocía a nadie en esa sala. Me presenté como Epifania.
Y cuando alguien me preguntó en qué andaba pensando últimamente, respondí honestamente en lugar de esconderme detrás del papel cómodo de abuela y viuda. Dije que había estado leyendo sobre las expediciones botánicas de la Nueva España y la manera en que las plantas medicinales indígenas fueron sistemáticamente renombradas y apropiadas por la farmacología europea, y que eso me parecía una historia que todavía no había sido contada de la manera que merecía. Un hombre llamado Teodulo, que resultó ser historiador retirado de la UNAM, dijo que eso era exactamente el tipo de tema que le impedía dormir bien y que necesitaba que continuáramos esa conversación. La continuamos. 3 años después la seguimos continuando, en la casa de Perpetua, por correo electrónico, en llamadas largas que me dejan sintiéndome más completamente yo misma que casi cualquier otra cosa en mi vida actual. La comunidad que tengo ahora no es grande, pero es real. Está hecha de personas que me eligieron y a quienes yo elegí, por razones que no tienen nada que ver con la sangre, ni con la historia, ni con la obligación. Tranquilina, que se ha convertido en una de las grandes amistades de mi vida y que me dijo hace poco, con la precisión que la caracteriza, que soy la persona con quien más se divierte, y que eso lo dice como halago porque ella tiene estándares muy altos. Teodulo y su esposa Covadonga, que me han incorporado a la órbita de su familia de una manera que siento inmerecida y agradezco todos los días. La comunidad pequeña y cambiante de los viernes en casa de Perpetua, donde soy simplemente Epifania, la que hace preguntas difíciles y a veces trae un buen mezcal. Mis hijos saben de esta vida. Remedios me dijo algo la primavera pasada que he pensado muchas veces desde entonces. Me dijo que había pasado mucho tiempo después de la muerte de su padre preocupándose por mí de una manera persistente y de fondo. No suficiente para cambiar significativamente su conducta, fue honesta al decir eso, pero sí suficiente para ser un peso menor y constante en el fondo de su vida cotidiana. Me dijo que ese peso se había ido, que yo parecía, y usó esta palabra con cuidado, como si hubiera encontrado mi propio suelo. Lo había encontrado. Tardé más de lo que debería. Desperdicié años esperando que ese suelo me fuera proporcionado por personas que me amaban, pero que no podían cargar ese peso sin hacerse daño a sí mismas y a mí al mismo tiempo. La quinta regla es simplemente esta. La comunidad que va a aparecer cuando la necesites no es la que recibiste al nacer, es la que construyes. Deliberadamente, torpemente, un jueves por la mañana en una cafetería a la vez. La inversión se siente extraña al principio, especialmente para quienes fuimos criadas con la idea de que hacer amigos de adulta es o innecesario o de alguna manera impropio. No lo es esencial. Tu familia te va a querer, la mayor parte de ella, de las maneras en que es capaz. Y esas maneras van a ser insuficientes para lo que realmente necesitas, porque lo que necesitas es demasiado grande y demasiado constante y demasiado variado para ser cargado por cualquier conjunto único de relaciones, sin importar cuán dedicadas sean. Construye la comunidad. Empieza con una persona. Empieza con una caminata a una cafetería. Empieza en cualquier parte. Empieza. Tengo 78 años y no soy, en términos generales, infeliz. Eso no es una cosa menor, es de hecho un logro considerable. No a pesar de haber perdido las estructuras en las que creía que me apoyaba, sino en cierta medida precisamente por eso. Perderlas me obligó a encontrar lo que era genuinamente sólido, y lo que resultó ser sólido fue algo que no esperaba, mi propia compañía. Mi propio entendimiento claro de lo que le debía a la gente y de lo que no. Mi propia comunidad ensamblada con paciencia, formada por personas que no tenían nada que ganar fingiendo que les importaba.
El mundo no te dice nada de esto cuando tienes 62 años y tus hijos están crecidos y tu esposo todavía está vivo y todo parece desde afuera como si fuera a continuar más o menos en su forma actual indefinidamente. El mundo te deja creer que la red está ahí. Aprende a tejer tu propia red antes de necesitarla.